Lo tengo a Juan Bosa, consultor de empresas, y la idea es conversar un poco cómo estamos y a dónde vamos, ¿no? Porque pareciera que hoy los diarios no dan abasto con los titulares, no digo hoy por el día de hoy, sino que en los últimos tiempos, no dan abasto con los titulares de cómo está el país estancado, sin crecimiento, inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Juan, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Gracias, Rubén, por la invitación. Para mí ¿Qué también visión es un gusto. tenés? Bueno, yo veo que estamos mal, coincido, y vamos a seguir peor, pero esa quizá es la buena noticia. ¿Por qué lo digo? Bueno, estamos viendo a nivel del mundo una guerra, la guerra en Ucrania, que no tiene visos de terminarse pronto. Esto está haciendo que haya en el mundo un problema con los commodities. Primero habían aumentado, ahora hay mucha posibilidad de que su precio vaya bajando gradualmente debido a que la economía mundial se está enfriando. Al mismo tiempo, un ingrediente adicional para que se enfríe la economía es la necesidad que tienen los países centrales de domesticar la inflación y por lo tanto vemos que la Reserva Federal de Estados Unidos ha venido aplicando sucesivos aumentos de la tasa de interés. Eso es muy importante porque nosotros dependemos del capital, somos una sociedad que nos hemos mal acostumbrado a consumir más de lo que producimos, entonces cada vez nos vamos endeudando más y ahora la situación es insostenible. Eso es lo que veo en el mundo, ¿no? Una guerra que no tiene visos de terminarse pronto y una economía mundial que se va enfriando y al mismo tiempo la tasa de interés va aumentando. En Argentina tenemos el problema de una inflación que se va convirtiendo ya en crónica, muy alta, pero además crónica, con riesgo de que pueda convertirse en una hiperinflación, porque el gobierno no tiene mecanismos concretos para controlarla. Se está viendo claramente, no logran domeñarla a la inflación, pero al mismo tiempo tenés el problema de que, digamos, han emitido tanto, la masa de dinero, las LELIQ benditas, son un monstruo gigante que crece mes a mes, y entonces también si quisieran ponerse ortodoxos, se complicarían ellos mismos, porque si aumentan la tasa de interés, automáticamente la bola de LELIQ crece a una tasa mayor. Entonces está el gobierno en una situación muy complicada que a mí me recuerda en gran medida a lo que fue el Rodrigazo, ¿no es cierto? Es decir, yo en algún momento he llegado a decir, y esto un poco en broma, un poco en serio, guarda que Sergio Massa no sea el nuevo Adolfo Gómez Morales, que fue el ministro que puso en su momento Isabelita para tratar de contener el desquicio que había quedado del plan anterior de Bergelbart, y que luego, como Adolfo Gómez Morales terminó renunciando porque su política ortodoxa no funcionaba, vino Celestino Rodrigo, que quiso hacer algo todavía más estricto, y fue cuando estalló todo. ¿Y por qué podría suceder? Porque, de nuevo, este es un gobierno que tiene una fragilidad política muy grande, parecido a lo que sucedía en la época de Isabelita, ¿no? Entonces, vos imaginate, si frente a esta situación los sindicatos, por ejemplo, se ponen muy exigentes, bueno, se va a convertir que cada vez que haya un aumento de precios, el mes siguiente va a ser un aumento de salarios impresionante para tratar de ganarle a ese. Y entonces se convierte en una espiral que no sabe Dios a dónde vamos a parar. Perdón por la interrupción. Sí. El otro día Roberto Kachanowski, en uno de los programas de la noche, dijo que se venía un segundo Rodrigazo en manos de Massa, que no había alternativa. Bueno, a ver, para que haya Rodrigazo tiene que generarse un factor que todavía no estamos viendo con claridad, aunque hay algunos síntomas, que sería que se desnude una fragilidad política terrible. Es decir, que en el seno del Frente de Todos, del oficialismo, no haya ni la menor coherencia, ni la menor posibilidad de cohesionar las decisiones. Algunos síntomas ya hemos visto. Ojalá que no suceda. Aunque no suceda eso, lo mismo la situación el año que viene será gravísima, entre otras cosas, porque hay todo un invierno que pasar, de nuevo con déficit energético y con el valor de la energía quizá más alto que ahora, y con un gobierno que cada vez tiene menos fuentes de financiamiento. Bien, pero eso es una buena noticia. ¿En qué sentido? En que cada vez que hemos estado en crisis tan terribles, han sido la oportunidad para hacer cambios drásticos que mejoren las perspectivas de futuro. ¿Y quién los haría esos cambios? Bueno, ahí está la cuestión. Mira, yo voy a volver a algo que ya presenté en tu programa anterior. Tenemos que salir de un gobierno chic, de charlatanes inútiles crónicos, y pasar a un gobierno coco, de equipos que sean confiables y competentes. Que sean confiables, que podamos creer en lo que dicen
y que a su vez sepamos que hacen las cosas bien. Para eso quiero creer que en este momento, en lo que son los libertarios, en los que son Juntos por el Cambio en sus distintas vertientes, hay equipos de trabajo que están preparando un plan que sea consistente. Ese plan tiene que tener dos etapas muy claras. Tiene que haber política de shock en los primeros 3-4 meses, pero además tienen que presentarle a la sociedad un plan creíble, claro, que tenga distintas etapas a lo largo de los próximos 25 o 30 años. Si queremos volver a ser parecidos a lo que éramos como sociedad hace 40 o 50 años atrás. Ahora, para eso hace falta también un liderazgo, es decir, tiene que haber quien sea capaz de expresar, de comentarle a la sociedad qué es lo que hace falta, cuál es la situación, un diagnóstico claro de cuál es la situación actual y de decirle a nuestro pueblo que bueno, que por delante hay muchos sacrificios. Pero es que si no es peor, porque lo mismo venimos haciendo sacrificios de distintas maneras y cada vez nos vamos hundiendo más. Entonces, yo creo que eso es factible, por supuesto que no se agota en lo económico, ese plan integral de gobierno tiene que avanzar en otras cuestiones, como por ejemplo en salud. Nosotros somos un país que paga una tasa de impuesto altísimo y le regalamos la salud a cualquiera. Eso tiene que cambiar, tiene que haber, incluso entiendo que eso hasta tiene que llegar a niveles de quizás reformas a nivel constitución para no regalarle derechos a todo el mundo, pero resulta que después no alcanzamos a pagar con una tasa de presión impositiva altísima eso que hemos prometido. Es decir, hay ahí una cuestión, hay otra cuestión en lo que es educación, tiene que volverse, por ejemplo, a la formación en oficios. Hay muchísimas personas que en este momento no tienen trabajo, pero hay muchísimas necesidades insatisfechas en nuestra sociedad. Sin ir más lejos, harían falta muchísimas, si se da en serio el cambio que yo propongo, una cuestión principal sería, por ejemplo, la inversión en cuestiones de construcción de distintos rubros, ¿no? en distintos aspectos. Pero hace falta mano de obra calificada, por ejemplo, hacen falta electricistas, pintores, plomeros, carpinteros, es decir, hay un montón de oficios que nos hemos olvidado de formarlos. Se hizo la reforma en la época de Menem, es decir, hace 30 años y de ahí para acá, eso quedó desatendido en Argentina. Por supuesto que al mismo tiempo hay que hacer reformas muy importantes en ese plan de gobierno a lo que es el sistema de seguridad social, ¿no? Y todo lo que es el asistencialismo, los planes y todo eso. Hay ahí muchísimo trabajo para hacer, pero hay miles de millones de dólares para ahorrar en los presupuestos anuales si se hacen las cosas bien. Esto que digo, por supuesto, va a ser difícil de hacer porque va a haber muchísimos intereses que van a ser tocados si las cosas se hacen bien. Pero bueno, en algún momento lo vamos a tener que hacer. Si no lo hacemos ordenadamente, la realidad nos va a seguir socavando cada vez más el futuro. Ya lo vemos, digamos, en este momento Argentina es una sociedad que tiene su futuro muy, muy comprometido. Ahora, ahí me avisan que nos queda 1 minuto y medio más o menos, Juan. Y sin hacer nada de ajuste, de quitar planes a la gente, todos los días tenemos un circo de piqueteros en la 9 de julio, porque los piqueteros piden más y el gobierno que vos estás imaginando les daría menos. Hay una encuesta por allí donde demuestra que el 30% del dinero que se entrega en planes sociales termina en droga, alcohol o juego. Entonces vos vas a decir, bueno, acá vengo yo y les quito ese 30%. ¿Vos te imaginás el infierno que podría llegar a desatar en todo el país, no ya solo en la 9 de julio? ¿Con un ejército de piqueteros que está entrenado para paralizarte el país? Bueno, a ver, yo acabo de decir que lo que hay que hacer no va a ser fácil y hay que tenerlo bien pensado previamente. Pero hay una cosa que es ineludible, tiene que haber carácter. El gobierno que asuma tiene que ser un gobierno de carácter firme. Tiene que haber claridad, por ejemplo, para identificar quiénes verdaderamente necesitan una ayuda social y quiénes son los que en el medio se están quedando con cientos o miles de ayudas sociales que no sabemos a quién va a parar. Y hoy en día, con los avances informáticos y tecnológicos, se puede identificar fácilmente, se puede hacer un empadronamiento y saber quién requiere y quién no. Y a quienes requieren, al mismo tiempo, darles un plazo razonable para que busquen trabajo. Proveerles de la capacitación en oficios necesaria para que consigan el trabajo. Y por supuesto que eso va enmarcado en un plan donde haya
suficiente confianza en el gobierno como para que haya inversiones, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo no es algo que va a ser la primera vez que se hace. Hay países que han estado en la lona mucho peor que lo que hoy está Argentina y han sabido resurgir. Entonces, no es que lo que estoy proponiendo es una cosa alocada. Y no es que los piqueteros nuestros son más bravos que, por decir, no sé, los que estaban muy mal en los países comunistas cuando cayó el muro. O los que estaban muy mal después que terminó la guerra en cualquiera de los países desarrollados hoy en Europa. O sea, ya las sociedades de otras latitudes han pasado por momentos difíciles y las han superado. Pero hay un ingrediente fundamental y se llama liderazgo político. Y eso es lo que está por verse. Si hay alguien que sea capaz de aglutinar voluntades con una idea clara de lo que hay que hacer. Es cierto. Y equipos que sepan hacerlo.